Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lu Mora, formo parte de Hiedra Editora, junto con Denis Pastrello. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro Post-Crucifixión, un libro que fue pensado a partir de analizar eh, digamos, el crecimiento y la teoría de que el rock en Argentina no ha muerto, digamos. La propuesta fue de César Martín Pucheta, que nos pidió, bueno, hablamos sobre la posibilidad junto con Pai, que es editor de eh, El Servicio Postal, y bueno, nació la idea de cranear este libro que contiene ensayos, entrevistas y un montón de material y data sobre el tema que estamos hablando. Bueno, Pai, hola. Eh, Hola, hola Lu, ¿cómo va? bien. Aprovecho también para saludar a César que está del otro lado ahí. Un placer Ah, estar formando parte de este evento tan necesario también en estos tiempos de pandemia. Y bueno, un poco siguiendo con lo que iniciaba Lu, presentarles también este post-crucifixión que surgió también de una forma muy espontánea. Con César somos colegas, somos periodistas ambos, nos hemos cruzado muchísimas veces en muchísimas situaciones de laburo y por suerte más allá del laburo también y compartiendo un poco ese amor por la música y, y ese afán como de estar ahí en el momento y de cronicar y de algún modo dar cuenta un poco de lo que estamos viviendo en tiempo presente, pero con una perspectiva histórica y con una perspectiva de movimiento, digamos, de lo que sucede, de lo que va sucediendo en el tiempo, en este movimiento tan apasionante que es para nosotros el rock argentino, el rock y el pop, me animo a decir como para extender un poco más el concepto central de lo que tiene que ver con el libro. Y bueno, a partir un poco de ese vínculo surgió esta invitación de parte de César de trabajar un libro que él venía desarrollando por su cuenta, que venía masticando desde hacía un buen tiempo y lo estaba empezando a llevar al papel, digamos, y bueno, en ese proceso me llama a mí también como para ayudarle un poco a encontrar la forma definitiva a ese proceso y a ese proyecto del libro, algo que en un comienzo tuvo una forma y acá aprovecho también para hacerle extensiva la palabra a César para que nos cuente un poco y que bueno, esa forma derivó en otra que es la que definitivamente quedó plasmada en esta coedición entre Hiedra y el Servicio Postal. eh, pero bueno, me parece más que interesante que ahora César tome la palabra y nos cuente un poco cómo empezó ese libro, esa idea, ese proyecto y cómo terminó en lo que fue editado a fines del año pasado. Bueno, hola, ¿cómo les va? Obviamente a Lugo, a Pai. Saludo también a la gente de Belleville que nos ha invitado, a la gente de la Municipalidad de Belleville que nos ha invitado a esta Feria del Libro. Para mí es muy particular estar acá porque nací ahí tengo todos mis afectos más cercanos, por lo que la verdad que es un verdadero honor y el agradecimiento, bueno, para todos los que hicieron posible esta feria virtual, en esta situación tan particular, ¿no? Esta forma de estar charlando que marca un poco los nuevos tiempos que no imaginábamos cuando hacíamos el libro, pero que se impusieron y que bueno, y que hay que adaptarse a ello porque es la forma que viene, que está y que viene. De hecho, perdón Sí, César, aprovechamos para contarle a la gente, esta sería como la segunda presentación virtual que tiene el claro. libro, que todavía no tuvo una presentación presencial, así que bueno, aprovechamos este tipo de instancias para comunicar un poco de qué se trata todo esto. Sí, es un libro que está siendo presentado virtualmente y nunca ha sido presentado presencialmente, una particularidad también. Pero bueno, vamos para una adelante. semana casi, a Eh, una semana de la cuarentena tuvimos que eh, cortar. sí, sí, ahí justo el libro había salido, teníamos todo planificado, pero como a todo el mundo se nos trastocaron los planes. De todas maneras, a mí me gustaría, digo, retomando lo que decía Pai, tiene que ver con esto de ir adaptándose el libro también, porque fue un libro que fuimos pensando, en realidad Pai contó bien el proceso, yo lo venía pensando desde hace un tiempo,
y lo que me pasó puntualmente fue que en un momento necesité que alguien me ayudase a acomodar lo que tenía y a entender lo que no lograba entender, porque al tener que dar cuenta de cosas que están sucediendo, por ahí uno necesita, siempre uno necesita otra mirada, y cuando yo pensé en quién podía ayudarme a enriquecer ese material, pensé inmediatamente en Pai, que ya había escrito un libro al respecto, que se llama Esto es una escena, que está publicado por el Servicio Postal y que habla un poco de una primera etapa de muchos de los artistas que aparecen en el libro como protagonistas. Y a partir de ahí empezamos a laburar. Fueron aproximadamente un año y medio de pensar qué entrevistas, de qué modo encararlas, hasta dónde llegar con las entrevistas, porque obviamente el universo se nos iba agrandando cada vez más y parecía que eso iba confirmando nuestra hipótesis inicial en el libro, y era que algo estaba pasando, que algo estaba pasando con la música argentina, que había un grupo de hombres y mujeres, chicos y chicas, que estaban haciendo algo muy importante para el presente y para el futuro del rock y del pop, como decía Pai recién, y eso nos fue obligando a tomar decisiones sobre la marcha. Ese proceso, como les decía, duró aproximadamente un año y medio, hasta que en un momento dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para editarlo? Teniendo en cuenta que ya estaba el sello del servicio postal, que como decía Lu, es trabajado por Pai, pero teníamos ganas de sumar nuevos actores. Es decir, el libro está cruzado por una esencia muy marcada en el compartir, en el laburo colectivo, en el laburo independiente también. Entonces ahí fue que dijimos, bueno, Hiedra. Hablamos con las chicas, y yo siempre voy a estar agradecido de esa primer charla que tuvimos, porque fue como abrir los brazos, de decir, sí, nos gusta la idea, vamos por acá, pensemos de esta manera. Y bueno, y ahí fuimos tirando todos para adelante hasta que finalmente dimos con el producto final, que es el libro, ¿no? Post-crucifixión, que pese a la pandemia nos ha dado un montón de alegrías en este casi año que tiene de vida, ¿no? Ujú. Es Y verdad. para, y para vos, Lu, siguiendo un poco con esto último que decía César, ¿cómo fue ese momento en el que, bueno, llegamos nosotros dos con una propuesta de un libro que no tenía mucho que ver con el catálogo anterior de Hiedra, pero, si se quiere, tenía una conexión, había un espíritu Sí. similar? Digo, ¿cómo fue para ustedes también pensar esto de expandir el catálogo, de editar un primer libro de ensayo sobre música, quizás? En su catálogo, más allá de este primer experimento que había sido el ebook de José, Ahí va. con Sí. esos dos ensayos que se metían un poco en el mundo de la música. ¿Cómo fue para ustedes también laburar este primer libro en esta temática, digamos? Bueno, nosotras lo recibimos con mucha alegría, que la invitación de poder participar con ustedes y de armar el libro juntos. Más allá de todo, o sea, veníamos pensando en dar un giro como en cuanto al catálogo, porque ya habíamos trabajado con Hopi en un material muy hermoso que fue el libro Héroes por una vez, y, y nos había gustado ese formato. De hecho, pensamos en abrir ya para otro lado, o sea, en cuanto a ensayo, y decir, bueno, vamos a enfocarnos en ensayos de música y de género, que quedó ahí, digamos, pero bueno, en algún momento quizás lo podamos retomar, pero sí que se comunica también un poco con lo que hicimos al principio, que publicamos rimas de un Sí. rapero, y ahí ya dimos como una especie de manifiesto en cuanto a nuestro trabajo, que es abrirnos también para el lado de la música. Ya de Ujú, por sí nuestras presentaciones siempre tenían música, eran totalmente atípicas, ujú, en cuanto a que siempre había DJs, se bailaba, o sea, una fiesta. ujú. Entonces, bueno, la idea era esa, como esa conexión, más allá de los intereses personales, ¿no? Porque a mí y a Denise nos encanta la música, y bueno, es parte de nuestro interés
más allá de la poesía, que también es música la poesía. De Así algún que modo bueno, también, de algún modo. por ese lado estábamos muy contentas. Y para vos, César, una pregunta que tiene que ver un poco con el oficio, ¿no? Pero digo, vos sos periodista hace varios años, en radio, en gráfica, en Córdoba, tenés un ritmo de trabajo acomodado también al cotidiano, al día a día. Quería preguntarte cómo fue pensar un poco el mismo oficio, digo, el cronicar, el escribir, el meterte en un mundo como en el del rock argentino joven de hoy, pero desde la perspectiva de un trabajo para un libro, ¿no? Con lo que eso implica en cuanto a cantidad de tiempo, a dedicación, a proyección también de un trabajo que no es inmediata su publicación, sino que tiene obviamente ciertos procesos que van demorando un poco la publicación del texto desde el momento en el que se escribe y termina, digamos, hasta que termina viendo la luz, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue adaptarte a este otro ritmo de trabajo? Es un trabajo que en realidad fue un desafío muy grande para mí en lo que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Los procesos son distintos. Uno tiene que combinar el tiempo de laburo en perspectiva con el tiempo del laburo cotidiano, de la urgencia, de tener que dar cuenta, pero también una cosa se va alimentando con la otra, ¿no? Es decir, el libro en gran parte puede existir a partir de uno estar en contacto permanente con esos artistas y con eso que está pasando. Y eso que está pasando, yo podía seguirle el ritmo sin una exigencia mayor, por decirlo de alguna manera, gracias a que lo estaba viviendo y cronicando para otros medios o como que había una obligación extra más allá del interés, ¿no? Ujú. Y más allá del particular interés sobre el libro. Después fue un aprendizaje permanente, digo, a ver, lo que yo recién decía y contar el proceso de cuando dije necesito una mirada externa, necesito que alguien me ayude a acomodar todo esto, porque uno también es muy difícil leerse y corregirse a uno mismo. Esto le debe pasar a cualquier de quienes trabajan escribiendo o, así, o componiendo canciones o dedicándose a actividades que necesitan revisar la práctica, es muy difícil porque uno la tiene muy asimilada, entonces siempre es necesario poder alejarse un poco de eso. Pero después también a mí me pasó algo con el libro que lo digo siempre que me lo preguntan, es como que yo quería escribir este libro. Ujú. Y esa perspectiva histórica que hay, en realidad fue un trabajo de pensar muchas cosas que yo había pensado ya y que creía que las sabía. Viste que te pasa que hay un montón de cosas que vos sabés porque te gustan, porque investigaste, porque leíste, porque viste cosas por tu cuenta, casi como hobby en algún sentido, y que en algún momento querés acomodar todo eso, en este caso para un libro. Bueno, Ujú. fue un trabajo doble, digamos, ¿no? El mirar para atrás, el mirar para adelante y estar triple, y estar dando cuenta de lo que estaba pasando, que es, me parece que fue el desafío más complicado, porque ya no estaba escribiendo para algo que iba a salir mañana, Ujú. sino que había que contar el presente como si fuese pasado para algo que se iba a leer en un futuro. Entonces es como una práctica compleja. Y ahí hubo un laburo muy importante del laburo colectivo, de donde participó un montón de gente de manera indirecta, por decirlo de alguna Ujú. manera. Porque esto, el proceso de escritura, aunque parezca muy solitario, y es que la imagen de la persona escribiendo o leyendo, después hay como, es como que por un año yo todo lo que pasaba lo relacionaba con el libro, ¿entendés? Entonces me cruzaba con alguien y hablaba del libro, intercambiaba opiniones, le preguntaba, che, ¿qué te parece? Y eso va pasando de modo permanente. Digo, recién vamos a hacer una aclaración. Recién Pai decía José, Lu decía Hopi, es la misma persona. José Heinz es periodista, es el Mm. autor de Héroes por una vez. Digo, es una de las tantas personas con las que también me he cruzado y le he dicho, che, vos sabés que estoy haciendo tal cosa. Bueno, fíjate qué bueno, por acá, por acá. Digo, y eso es permanente, es constante. Me parece que ahí también hace esto al laburo colectivo.
Y me gustaría ya entrando en la charla preguntarle a Juan, a Pai, ¿cómo fue el laburo desde tu experiencia? Porque vos ya habías tenido una experiencia como compilador, por decirlo de alguna manera. En tu libro, esto es una escena, vos sumás muchas voces a contar una historia colectiva, y en este caso las voces colectivas estaban filtradas por otra persona, eh, que a la vez te estaba pidiendo que vos filtres esas voces en conjunto. Digo, ¿cómo es el laburo de editor sobre un terreno en el cual también te estás moviendo de modo permanente por tus laburos? Sí, totalmente. Eh, Sigo todavía confiando muchísimo en la intuición, en ese sentido. Obviamente que uno a medida que va haciendo cosas y va ganando experiencia, eh, empieza a desarrollar como un olfato, como una cuestión ahí sensorial bueno, che, esto está bueno para profundizar o de algún modo las cosas que uno hace como en el día a día empiezan a inscribirse en el cuerpo, ¿no? Como que uno ya lo toma como algo muy intuitivo, justamente. Y un poco en ese plan, la posibilidad de meterme en algo que vos ya venías desarrollando fue como, sí, una invitación que inmediatamente dije sí, porque era la posibilidad justamente de profundizar en un tema que amo, que me encanta, que hemos compartido en un montón de charlas pre, durante y post recitales, y que de algún modo tiene que ver también con un montón de cosas que vengo realizando en paralelo desde hace tiempo. Entonces era como enriquecer aún más ese bagaje de experiencia y hacerlo también desde un rol que me gusta muchísimo, que voy descubriendo poco a poco y en cada nueva experiencia desde un lugar distinto también, entendiendo que el laburo de editor tiene mucho de interpersonal, de generar una confianza también con este caso el autor, y desarrollar también como un núcleo de trabajo ahí donde, bueno, sinceridad ante todo, ¿no? Como Ujú. buscando también un poco eso que, o respondiendo ante eso que del otro lado vienen a buscar, que es en definitiva una mirada consejera, acompañante, no sé, como eso, un coequiper de algún modo. Yo me lo tomo así y en ese sentido me parece que estuvo tremenda la experiencia de poder hacerlo con vos porque venías con las cosas muy claras, y con un planteo que si bien fue encontrando su forma poco a poco y tuvo replanteos incluso en el medio, que en un momento eran como, bueno, no sabemos para dónde ir y de repente a la semana siguiente era como, listo, ya está, este es el camino. Digo, tuvo esos momentos también, pero más allá de esas decisiones editoriales, si se quiere, había un planteo de fondo muy claro de tu parte, había una intención también, esto de yo voy a escribir un libro, como que había una cuestión actitudinal ahí que acompañaba todo el proyecto, y en ese sentido para mí fue como subirme a esa ola. No fue más que contagiarme de esa efusividad que tenía el proyecto desde cero y con el correr del tiempo y de las lecturas irme metiendo cada vez más en ese relato que estaba, digo, de antemano estaba, solo había que encontrarle la forma definitiva, pulirlo un poco, charlarlo, ponerlo a prueba también, leerlo, ver dónde estaban ciertas falencias, si se quiere, o ciertos puntos débiles, dónde estaban los puntos más fuertes y trabajar en función de eso para que brillaran más esos puntos fuertes. Entonces, en definitiva, creo que fue una experiencia súper rica y ante todo muy disfrutable. Cosa que después se hizo extensiva a la hora de llevar ese proyecto al papel definitivamente y en formato libro, que bueno, creo que fue también una grata experiencia con las chicas y también el hecho de poder ponerle una tapa, que aprovechamos para mencionar a Leo Martín, el diseñador. Eh, También, por supuesto, con lo que implicó la idea de agregar en el libro un código QR para ir a una lista de Spotify que funcionara de algún modo como una banda sonora del libro. Digo, hubo también como espacio para buscar esas ideas y esas ocurrencias que también complementan un poco el espíritu del libro, así que en definitiva creo que fue una experiencia muy, pero muy interesante. Ujú. Bueno, le contamos le contamos a la gente que nos está viendo del otro lado
que el libro se puede, a ver, ya vamos a dar algunas formas de poder contactarse con nosotros en realidad para poder adquirir el libro. Obviamente la pandemia complica absolutamente todo en materia de distribución, sobre todo para editoriales independientes como con las que trabajamos nosotros. Así que, bueno, ¿cómo pueden encontrar el libro, Lu? ¿En dónde lo Bien, pueden ver? bueno, en Belleville hay ¿Mm? ejemplares, ¿sí? Los tiene Lucrebenzi, así que ella, bueno, supongo que lo conocerán. Y bueno, en todo caso también Denise vive en Belleville, así que también pueden recurrir a ella en el caso Ujú. de que quieran adquirirlo. Ya en la ciudad de Córdoba lo tenemos distribuido en muchas librerías, está en Volcán Azul, está en Rubén Libros, está en El Espejo, está en Séptimo Arte, está también en Casa Barda y en La Librería. Y en Portaculturas. Sí. Perfecto. Tiraron así toda la librería, me las acordé. Muy bien. Y está en la casetería también. Y en la Y está en la cafetería también. cafetería también. Bien. Así que bueno, bastante lleno Córdoba del libro. Y si no nos buscan a nosotros en las redes y lo piden y vemos la forma, como siempre. Exactamente. Como Exactamente. siempre. Bueno, creo que estamos con el tiempo. Estamos, Sí. estamos. Ay, Tenemos, sí, claro. lo hicimos de esta manera porque nos parecía la manera más fiel de demostrar cómo estamos viviendo por estas Ujú. horas, y de esa manera poder compartir con ustedes. Yo, por mi parte, quiero volver a agradecerles a ambos, a Lu, a Pai, por todo el trabajo que contamos recién, que hicimos en conjunto y que en realidad yo creo que sin él y sin ellas, porque Lu también, Lu y Denise, a las dos hay que agradecerle, esto no hubiese podido ser como finalmente fue. No digo que no hubiese podido ser, a lo mejor era de otra manera, pero de la manera en que está y que nos tiene tan contentos, es gracias al laburo que hemos podido hacer en conjunto. Y bueno, y agradecerle nuevamente a la gente de Belleville, a la gente que ha organizado la Feria del Libro, pese a todo, de esta manera. Y para mí particularmente, es un placer enorme poder participar. Un placer también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.